como título denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, a través de las sagradas escrituras, nosotros podemos ver el gran profeta llamado Jeremías, hombre, amados hermanos, cual Jehová lo llamó cuando ni siquiera se formaba en el vientre de su madre. La escritura da a entender, amados hermanos, que cuando Jeremías empieza o inicia su ministerio, podemos decir profético, Jeremías lo primero que dice al Señor no fue yo estoy dispuesto, no fue envíame a mí, no fue, amados hermanos, yo iré donde quiera que tú me envíes, sino lo primero que dice Jeremías, pero ¿cómo yo, si soy un niño, no sé hablar, cómo me vas a mandar a mí? Dios nos pueda bendecir, cosa que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros o nos ha pasado alguna vez, que muchas veces Dios a nosotros nos encarga o nos manda a hacer cosas y a veces nosotros, una que nos miramos tan en menos y otra, amados hermanos, que a veces nosotros no sabemos distinguir la voz de Dios o simplemente, amados hermanos, no queremos obedecer. ¿Sabe, amados hermanos, que Jehová le dice a Jeremías, no digas yo soy un niño, porque donde quiera que yo te envíe, tú estarás o tú irás? En otras palabras, también le dice, amados hermanos, mis palabras irán sobre tu boca. Por lo tanto, amado hermano, no era Jeremías quien iba a profetizar, sino que era Jehová a través de los labios de Jeremías. ¿Sabe, amados hermanos? Jeremías se le conoce o se le denomina como el profeta llorón. ¿Y por qué pasaba eso? Porque a Jeremías, amado hermano, en su ministerio lo buscaban para matarlo, lo buscaban para hacerle daño, porque siempre las profecías de Jeremías era para enfrentar el pecado oculto que estaba en el pueblo. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Al igual como muchas veces pasa en estos tiempos, se predica la palabra de Dios, a algunos no les gusta, a otros no les agrada, otros quieren que la palabra se acomode de acuerdo a sus propios pensamientos, pero sabe que la Biblia nunca se va a cuadrar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que allegarnos a ella. Lo mismo pasa cuando Dios a nosotros nos levanta a entregar alguna profecía a la iglesia. Lamentablemente, amados hermanos, algunos creen, otros no creen, otros dicen, pero ¿cómo siempre es este?
Otros dicen, pero ¿cómo Dios va a hablar? Otros simplemente dirán, ¿será realmente Dios quien está hablando? Dios nos pueda bendecir. Y muchas veces, amados hermanos, el que es profeta o instrumento en las manos de Dios, sabe que muchas veces uno tiene que sufrir en silencio. ¿Y por qué digo tiene que sufrir en silencio? Porque muchas veces a través del Espíritu Dios da a entender la murmuración de la iglesia. Dios da a entender la murmuración del pueblo. Y muchas veces aquellos que más dicen creer son los que menos creen. Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, en el Señor lo mismo le pasaba y le sucedía a este profeta Jeremías. Jeremías profetizaba, nadie tomaba en cuenta lo que él hablaba. Jeremías profetizaba, lo encerraban, amado hermano, en los pozos, lo encerraban en las cárceles, lo hacían callar en cualquier lugar y nadie estaba atento a lo que el profeta en sí hablaba. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Me recuerda la Biblia también, amados hermanos, de un profeta llamado Elías. Sabe que Elías le profetizaba siempre al rey Acab. Y sabe que el rey Acab en cierta oportunidad le dice a Elías, amados hermanos en el Señor, tú vienes a profetizarme siempre lo malo. Nunca me vienes a profetizar lo bueno. Ahora si usted está haciendo lo malo, Dios tiene que profetizarle a usted lo bueno. Ahora si usted está en pecado, Dios tiene que hablarle algo bueno para tapar el pecado. El Señor nos pueda bendecir. Y cuando la palabra de Dios en algo nos alcanza, nos molesta, nos desagrada y nos vamos en contra de aquel que habla o contra aquel que predica. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Jesucristo decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo de aquel que me ha enviado. Amados hermanos en el Señor, ¿y qué pasaría si nosotros estuviéramos en los tiempos de Jesús? Que Jesús se parara enfrente de nosotros y nos dijera, generación de víboras, ¿cómo se sentiría usted? Posiblemente se pararía, se iría de la iglesia. Posiblemente criticaría lo que habla, lo que dice, tal como lo hizo una vez Pedro. Jesús no te da cuidado que la gente se está yendo. Jesús no te da cuidado que es muy dura tu palabra. Y sabe que Jesús le dice a Pedro, Pedrito, ¿quieres irte tú también? Ándate. El Señor nos pueda bendecir, porque lamentablemente, amados hermanos, Dios nunca se va a guiar a lo que nosotros pensamos. Incluso la Biblia da a entender que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y lamentablemente cuando la palabra es dura, a veces hay que agachar la cabeza y masticarla tranquilito nomás. A veces cuando la palabra es dura y sé que yo estoy en pecado, agacho mi cabecita y gracias, Señor, por reprenderme a través de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y también es lumbrera a nuestro camino. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Había, amado hermano, una profecía grande en el pueblo de Israel. Y la profecía, si usted mira en el capítulo 23, un regreso o una promesa de un regreso del remanente de Dios al pueblo de Israel. Y sabe, amados hermanos, aquella promesa no podía cumplirse así por así. Había algo que el pueblo tenía que realizar. Había algo que el pueblo tenía que cumplir. Y ese es el problema muchas veces de nosotros. Pedimos a Dios, pero no queremos cumplir nuestros deberes delante de Dios.
Pedimos a Dios nuestro derecho, pero no queremos cumplir lo que Dios a nosotros nos pide. Entonces, amados hermanos, eso pasaba también con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba en este pueblo? Que el pueblo de Israel estaban amando mucho a los falsos profetas que habían en medio del pueblo. Así como sucede a través de la iglesia mundial, voy a decir. ¿Sabe, amados hermanos? Hay muchos que están profetizando lo que no tienen que hablar. Hay muchos que están profetizando, no, si tú das tu casa, Dios te va a dar una casa más grande. Si tú donas tu auto, Dios te va a dar un auto mejor. Si tú das de ofrenda 1 millón, Dios te va a devolver 10 millones. Y están cayendo muchos en estas falsedades y en estas fábulas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia hoy día está cegando sus ojos, está ensordeciéndose espiritualmente. No queremos oír palabra y menos queremos leerla. Dios nos pueda bendecir. Entonces, amados hermanos, Jeremías decía: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado delante de mí. Mire, ¿por qué decía eso Jeremías? Porque Jeremías sabía que lo que profetizaban no era de Dios. Jeremías sabía que lo que hablaban no era de la boca de Dios. Y decía a Jeremías: todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Mire, Jeremías sabía discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y lo que no era de Dios, a él le dolía. Lo que no era de Dios, a él le desagradaba. Amados hermanos, qué bonito tener una iglesia donde muchos dancen, donde muchos profeticen, donde muchos hagan sanidades. Amados hermanos, incluso aquí mismo en Levo, mire, hay una iglesia que si usted no llega por primera vez hablando en lengua, usted no es de Dios. El Señor nos pueda bendecir. Y en todos los cultos, toda la iglesia hablan en lenguas y lenguas y lenguas. Dios nos pueda bendecir, que es una tal iglesia Renuevo, voy a dar el nombre que hay por ahí. ¿Sabe, hermano? Lamentablemente, una gran distorsión de la palabra de Dios. Traen apóstoles de donde no sé de dónde traen. ¿Para qué? Para alimentar a los cuervos. ¿Y por qué digo para alimentar a los cuervos? Porque a través de esos mentirosos que traen, hacen las ofrendas para que el sinvergüenza se lleve después. El Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos, y muchas veces hay hijos de Dios que corren a eso. Viene un cantante a la plaza, allá quieren partir. Viene un cantante al gimnasio, allá quieren partir. Escucharon que hay un evento de sanidad, allá quieren partir. No, amado hermano en el Señor, Dios a usted nunca le dice cuando usted lo va a sanar. Dios lo sorprende en el momento que usted menos lo espera. En el momento que a usted menos lo espera. Usted puede venir muy enfermo y posiblemente Dios no va a hacer nada. Pero otra vez usted puede venir a lo mejor más relajado al culto y de repente Dios toma a alguien, lo trae adelante y Dios obra en usted. Ese es el poder de Dios. Y muchos dicen: no, que anda a tal lugar porque allá viene el profeta tanto y ese profeta tiene don de sanidad. No, Dios no se vende. El don no se vende. La palabra no se vende. Incluso el mismo libro de Isaías decía: venid, tomad y comer gratuitamente. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un negocio. Y aquel que tenga el evangelio como un negocio tendrá de ganancia solamente el infierno. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Porque la tierra está llena de adúlteros,
A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Mire qué grande es esto. La tierra está llena de adúlteros. Y sabe que la palabra adúltero en este versículo bíblico no habla cuando hay un hombre casado con una mujer casada. Está hablando, amados hermanos, que el pueblo de Dios había adulterado cambiando al Dios verdadero por los ídolos. Cambiando al Dios verdadero por los profetas falsos. El Señor nos pueda bendecir. Y Jeremías decía, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Ahora, amados hermanos, ¿quiénes somos la tierra? Usted y yo. Ahora yo le pregunto a usted como tierra, ¿cómo se siente espiritualmente? ¿Se siente una tierra húmeda, amados hermanos, lleno de la presencia de Dios? Se siente una tierra que posiblemente ya se está empezando a endurecer porque el toque de Dios hace tiempo que posiblemente no llega a usted, o posiblemente ya ha endurecido su corazón. Por eso, amados hermanos, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Dice la Biblia, he aquí yo golpeo a la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿quién tiene que abrir la puerta del corazón para que el rocío de Dios caiga en nosotros? Es usted y soy yo. ¿Se da cuenta que a veces nosotros nos descuidamos de un culto? Y a veces nosotros nos enfocamos en cualquier cosa menos en llenarnos de la presencia de Dios. A veces nos enfocamos en cualquier situación menos llenarnos de la presencia gloriosa de Dios. Dice más abajo, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa y en su maldad, dice Jehová, hablando del templo de Israel. Amados hermanos, aún en la casa de Jehová, los sacerdotes y los profetas habían entrado a hacer lo que ellos querían. El sacerdote se había prestado para hacer puente para que el falso profeta llegara. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos? Nosotros a veces cometemos un error. Y le voy a explicar por qué error. Si mi hermana Valeria, disculpe que la tome hermana, si mi hermana Valeria sabe que la hermana Panchita es una cristiana más o menos, así nomás, y sabe que como instrumento posiblemente va más para el mal que para el bien, y mi hermana Valeria va y le dice, pero hermana Panchita, el sábado de vigilia le invito al culto, ¿de quién es el error? De la hermana Valeria. El Señor nos pueda bendecir. Las puertas se abren para todo, sí. Pero cuando a usted Dios le da testimonio de quién es la persona, el pecado cae ¿sobre quién? Sobre nosotros. El Señor nos pueda bendecir. O sea, amados hermanos, de repente en vez de traer bendición, acarreamos maldición. Mire, tuvimos una experiencia días atrás, en la vigilia de El Avellano. Tuvimos una experiencia no hace nada muchos días atrás. Se me invitó un hermano a otro hermano y ese hermano invitó a otro hermano. Y pasaba que el que invitaron era un charlatán de cabeza a pies. Decía que Dios lo movía, pero sabe que en sus ojos reflejaba la vista del mismo Satanás. Dios nos pueda bendecir. Pregunté quién lo invitó. No si este lo invitó, el otro me dijo, no si este otro lo invitó, no si el pastor tanto lo invitó, y nadie quiso asumir su responsabilidad de quién lo invitó. Entonces, amados hermanos, si yo sé quién es la persona, yo tengo que tener cuidado.
Lo mismo pasa en nuestra propia casa. Amados hermanos, a veces nosotros nos ponemos a conversar en nuestra casa con un mormón, con un testigo de Jehová y de repente con un católico, cosa que no es malo conversar. Pero ¿cuál es el problema cuando usted le abre las puertas de su casa y más encima le dice bienvenido? El Señor nos pueda bendecir. La Biblia dice, amados hermanos, que uno solo es el Evangelio. Y muchos dicen, no, pero si los testigos de Jehová son nuestros hermanos, no si los católicos son nuestros hermanos, no si los mormones son nuestros hermanos, no son sus hermanos. Y la Biblia dice, ni siquiera les digáis bienvenidos, porque el momento que usted le dice bienvenido, está participando en sus malas obras. El Señor nos pueda bendecir. Y muchas veces a nosotros nos da vergüenza decirle al mormón, pero si yo soy cristiano no necesito escucharlo. No necesito escucharlo. Dios nos pueda bendecir. Pero muchas veces nosotros queremos quedar bien con Dios. ¿Y bien con quién? Con Satanás. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Verso 12 dice, por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Sabe cuál era el problema de los sacerdotes en aquellos tiempos, de los profetas en aquellos tiempos? Pensaban que estaban haciendo caer al pueblo de Israel. Y aunque muchas veces lo intentaron, pero ¿sabe sobre quién venía el castigo? Sobre ellos mismos. Dios nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. Muchas veces yo pienso que hago mal a otro, pero el mal me lo estoy haciendo solito. ¿Sabe que Judas entregó a Cristo? Entregó a Cristo y terminó ahorcándose solo. Porque el mal que hacemos, aunque muchas veces lo gozamos que se lo estamos haciendo al otro, pero tarde o temprano tendrá que volver a nosotros. Y es ahí cuando la palabra de Dios dice, mejor no me hubieras conocido. Mejor no me hubieras conocido. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Miren Samaria. En Samaria habían profetas, pero ¿cuáles profetas? Profetas falsos. Y decían, hicimos errar al pueblo de Israel, pero ¿sabe cuál era el problema? Que Jehová ya los había descubierto. Y lamentablemente, amados hermanos, la mentira, muchos dicen por ahí, o se dice vulgarmente, es de patitas cortas. Y tarde o temprano, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios la va a encontrar igual. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está sembrando usted? ¿Está sembrando bien? Y no me refiero a plata, no me refiero a oro, no me refiero a ganancias, me refiero en su vida espiritual. ¿Cómo está sembrando usted? El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Y siempre hago esta pregunta, amados hermanos. Solamente Dios es nuestro sustento, nuestra fortaleza. Pero lamentablemente Cristo viene pronto y si Él viniera hoy, nos iríamos con Él. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Dios nos aliente porque necesitamos constantemente de su presencia. Necesitamos constantemente de su poder. Y si la palabra en algo nos alcanza, es porque hay algo malo que nosotros estamos haciendo. Si en algo no molestamos, es porque hay algo que no está muy bien. Si en algo, amados hermanos, como que nos toca un poquito el callo, la palabra, déjeme decirle que no hay nada oculto que salga a la luz. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Yo siempre digo, amados hermanos, uno predica la palabra de Dios tal cual como está escrita.
Ahora predicando la palabra, en mi deber hacerla y es su deber hacerla. Porque si yo callo, las piedras hablarán. Póngase